14章。 Veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 14. 请看启示录14章 Apocalipsis, capítulo 14, 第6节。 versículo 6. 14章第6节， Capítulo 14, versículo 6. 我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。第7节， 7. 他大声说：“应当敬畏神，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”第8节， 8. 又有第二位天使接着说：“叫万民喝邪淫大怒之酒的巴比伦大城倾倒了，倾倒了。”第9节， 9. 又有第3位天使接着他们大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受印记。”第10节， 10. 这人也必喝神大怒的酒，此酒真在神愤怒的杯中，纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。11节， 11. 他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像、受他名字印记的，昼夜不得安宁。13节、12节， 12. 圣徒的仁爱就在此，他们是守神诫命和耶稣真道的。13节， 13. 我听见从天上有声音说：“你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。”圣灵说：“是的，他们习了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”阿门。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 今天下午，我们想根据这段圣经继续来学习飞行天使空中传福音这个题目。 Hoy en la tarde, según este párrafo, vamos a seguir estudiando ángeles voladores evangelizan en el cielo. 求神的灵亲自带领我们。 Que el Espíritu de Dios nos guíe personalmente. 这是当年使徒约翰所见的异象。 Esta es la visión del apóstol Juan. 他看到3位天使飞在空中， Vio 3 ángeles volando en el cielo 有永远的福音要传给住在地上的人。 y había un mensaje de evangelio para los hombres de la tierra. 内容大纲是：第一个，应当敬拜神，将荣耀归给他； Y el segundo es el primer tema es debemos temer a Dios y darle gloria. 第二个，巴比伦大城倾倒了，倾倒了； Y el segundo tema es Babilonia colapsó. 第三个，若有人拜兽和兽像，而且额上、手上受了印记的，这个人也必喝神大怒的酒。 Y tercer tema es el que adora a la bestia y su imagen y que reciba su marca, beberá del vino de la ira de Dios 他要受痛苦，直到永永远远。 y sufrirá eternamente. 然而，圣徒的忍耐就在这个地方。 Y que la paciencia de los santos está aquí. 他们是守神诫命和耶稣真道的。 Son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 最后，使徒约翰听见从天上有声音说：“你要写下来。” Y al final, al apóstol Juan oyó una voz desde el cielo que le decía, escribe, 从今以后，在主里面死的人有福气了。 que a partir de ahora, de aquí en adelante, descansarán de sus trabajos. 圣灵马上回应说：“是的。” Los bienaventurados que mueren en el Señor. 他们习了世上的劳苦，做工的果效也要随着他们。 Y el Espíritu dice, sí, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. 这一次的疫情从去年12月底到目前还在继续。 La pandemia actual comenzó en diciembre del año pasado y continúa. 各地的教会不得已纷纷把会堂聚会转为网络直播了。 Y cada iglesia en distintas partes del mundo ha transformado las reuniones de culto online. 让这一段的预言应验在我们当中。
y ha hecho que esta profecía se cumpla entre nosotros. 因此，小弟个人在这一次的疫情期间有2个很深刻的感触。 Así que personalmente he tenido una experiencia profunda en esta pandemia. 第一个是瘟疫本身。 Primero es la pandemia en sí. 这一部分小弟已经用从圣经看瘟疫做主题，分5次跟大家分享。 De este tema ya he compartido con ustedes en 5 oportunidades a través del tema desde la Biblia ver la pandemia. 第2个是飞行的天使。 Y el segundo tema sería los ángeles voladores. 这一部分小弟就用飞行天使空中传福音来彼此勉励。 Y al respecto utilicé el tema ángeles voladores que evangelizan en el 小 cielo. 弟把它归纳成4个重点，分4次来学习。 Y lo he dividido en cuatro segmentos para aprendizaje. 第一个天使何指呢？天使是指谁呢？ Primero es los ángeles. ¿A qué se refiere? 第2个飞在空中。 Segundo, vuelan en el cielo. 第3个永远的福音。 Tercero, el evangelio eterno. 第4个圣徒的忍耐。 Cuarto, la paciencia de los santos. 那么很感谢主，有关第1点和第2点，我们之前已经分别查考过了。 Gracias a Dios ya hemos compartido el primero y el segundo subtema. 今天下午我们继续来学习第3点， Hoy en la tarde vamos a compartir el tercero, 永远的福音。 el evangelio eterno. 这是在这个意象当中，飞行天使空中传福音的大纲。 Este es el mensaje principal del ángel volador que está en el cielo. 有3个主轴，分别由3位天使依次来传讲。 Y hay 3 ejes principales predicados por 3 ángeles. 不过，详细的内容在这里并没有一个一个解说， Pero en cuanto a los detalles, no se explica minuciosamente, 因为实在是太多了，也没有这个必要啊。 porque realmente son muchas y no hay necesidad. 这些道理在末日之前，神老早通通预备好了。 Toda esta verdad, el Señor, Dios, ya lo ha preparado 今天全部都记在这本圣经里头，包含启示录哦。 antes de que llegue el fin de los tiempos y están descritos en la Biblia, incluyendo el libro de Apocalipsis. 已经很完整又很清楚啊。 Está completo y claro. 所以在这里只用纲要式的条文，再一次来提醒我们留意。 Así que aquí solo utiliza algunos puntos claves para recordarnos nuevamente. 尤其是在末日临到之前，一定要因应时代的变迁来按时分粮。 Especialmente antes que llegue el día del juicio final, es un deber el distribuir el alimento espiritual a tiempo, según estos cambios. 那这一点非常重要， Y en este punto, este aspecto es muy importante. 是我们飞在空中传福音首先要明白的。 Es lo que debemos comprender primeramente sobre volar en el cielo evangelizando el Evangelio. 好，那么这位三位天使到底在讲什么？ ¿Y qué mensaje dan estos 3 ángeles? 对我们今天有什么重要的提醒？ ¿Qué exhortación y recordatorio importante nos da? 小弟就将个人从主领受的一点点饼碎跟大家分享。 Lo compartiré con ustedes de lo que he recibido. 我们或许可以从4个面向来了解。 Lo podemos comprender desde 4 aspectos. 第一个是前言呢、 Primero está el prefacio. 首先，请看启示录14章的第6节。 Veamos nuevamente Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. 启示录14章第6节， Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. 我又看见宝座与四活物。我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各民、各方。这一节可以算是这个意象的引言呢、Esta es la introducción de este mensaje. 说明飞行天使飞在空中传福音的主题，还有传福音的对象。 Este es su objetivo del ángel volador en el cielo. 主题是永远的福音，
El tema es el Evangelio eterno 对象是要传给住在地上的人。 y al destinatario son los habitantes de la tierra. 不过接下来马上又讲，就是各国、各族、各民、各方。 Y a continuación detalla que es para todos los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. 没有错，以对象来说，所谓住在地上的人，在启示录是专指不信耶稣的人。 En verdad, cuando se dice moradores de la tierra, está refiriéndose a los gentiles, a 请 los que 参 no 考启 creen. 示录第6章， Veamos Apocalipsis capítulo 6. 请看启示录第6章 Apocalipsis capítulo 6, 第10节， versículo 10. 第10节， Versículo 10. 大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸冤，流血，生流血的冤，要等到几时呢？”好，再看第8章， Y también capítulo 8. 第8章，请看13节， Capítulo 8, versículo 13. 13节。 13. 我又看见一个鹰飞在空中，并听见他大声说：“3位天使要吹其余的号，你们住在地上的民，祸哉，祸哉，祸哉！”哎，在启示录住在地上的人啊，是指不信耶稣的人。 En Apocalipsis, lo que se refiere con mora en la tierra indica a los incrédulos, a los gentiles. 包括所有不认识真神或者是抵挡真神的世人。 Abarca a todos los que no conocen a Dios o que están obstaculizando a Dios. 但是各国、各族、各民、各方却可以指主所选召来的圣徒。 Sin embargo, toda nación, tribu, lengua y pueblo se está refiriendo a los que fueron llamados por el Señor. 请看启示录的第7章 Veamos Apocalipsis capítulo 7, 第9节。 versículo 9. 7章9节。 Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. 此后我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各族、各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊的面前，身穿白衣，手拿棕树枝。好，就这些圣徒来看，是从主各国、各族、各民、各方选召来的。 Estos santos han sido llamados por el Señor desde todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. 所以就灵来讲，它是属天的。 Así que son los que pertenecen al cielo. 然而他们的肉体还活在这个世界上啊！ Sin embargo, su cuerpo carnal sigue en esta tierra. 难怪那个启示录14章的12节才特别又提到圣徒啊！ Por esta razón, en el capítulo 14, versículo 12, habla de los santos. 这个在表示飞行天使在空中传福音，不仅是对外开拓，同时也要对内牧养啊！ Entonces, esto nos explica que estos ángeles que vuelan en el cielo no solamente están proclamando a los gentiles, sino también a los llamados. 其实所有的道理对世界上所有的人都一样重要哦。 Es decir, que el Evangelio, la verdad, es tan importante para cada uno de los que viven en este mundo. 对还没有信主的人是指引启发他。 Para los que no conocen es la introducción, es el inicio. 那对已经信主的人，则是提醒兼顾他。 Y para los que ya conocen la verdad es una advertencia y un recordatorio. 因为神的道本来就是两刃的利剑啊， Porque la palabra de Dios es una espada de doble filo. 所以在这里才把主题定作永远的福音。 Por esta razón se ha puesto el tema aquí, Evangelio eterno. 说明神的道理两个最基本的特质。 Esto es para explicar las dos características principales de la verdad de Dios. 一个是福音， Primero, que es Evangelio. 请看罗马书第1章。 Primero, veamos Romanos capítulo 1. 罗马书的第1章 Romanos capítulo 1, 16节， versículo 16. 1章16节。 Capítulo 1, versículo 16. 我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。是的，整本圣经的总归就是爱。 El tema principal, la conclusión de la Biblia es amor. 那总结就是基督。
y la conclusión es Cristo. 目的就是救赎， Y el objeto es la salvación. 要救一切相信的人，先是犹太人，后是外邦人。 Para salvar a todo aquel que cree, primero los judíos y luego los gentiles. 因此才称它叫做福音呐、 De esta manera se le denomina evangelio, 意思就是好消息呀、 que significa buena noticia. 请看路加福音的第2章， Veamos el libro de Lucas capítulo 2. 路加福音的第2章， Lucas capítulo 2, 请看第10节， versículo 10. 路加福音2章10节。 Lucas capítulo 2, versículo 10. 那天使对他们说：“不要惧怕，我报告给你们大喜的信息，是关乎万民的。好，这是关乎万民的大好消息。 Este es una nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. 包括得救的真理，也包括灵修的要道。 Implica la verdad de la salvación como la práctica espiritual. 那另外一个是永远呢、 Y la otra parte del tema es eterno. 为什么在这里特别要用永远来形容这个福音呢？ Porque se detalla como eterno este evangelio. 全本圣经“永远的福音”这个词只有在这里出现一次哦。 El evangelio eterno, este calificativo, aparece solamente una vez aquí en la Biblia. 那为什么呢？ ¿Por qué? 不是只说另外还有一个福音，就叫做永远的福音， No es que exista un evangelio que se llame eterno, 乃是用永远来强调这个福音在末日来临之前它所具有的特殊意义啊。 sino que esta palabra eterna es para enfatizar la característica de este evangelio antes de que llegue el fin de los tiempos. 就本质来说，请看彼得前书的第1章。 Desde su esencia lo podremos ver en Pedro, primero de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 请看彼得前书的第1章 Primero de Pedro, capítulo 1, 23节。 versículo 23. 23节， Versículo 23. 你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。24节， 24. 因为凡有血气的尽都如草，它的美容都像草上的花，草必枯干，花必凋谢。25节， 25. 唯有主的道是永存的，所传给你们的福音就是这道。表示神的道不只是一世永不改变，神的道更是永不会去，永远长存。 Esto dice que la palabra de Dios es inmutable, no será corruptible y permanecerá para siempre. 就算是天地都废去，神的道不能废去的。 A pesar de que todo el mundo sea desechado, la palabra de Dios no lo será. 那这个才是最有价值的宝贝啊！ Y esto es el tesoro más valioso. 在末日之前，我们一定要紧紧抓住它。 Y debemos aferrarnos a él en esta época. 再过来，从结局来看，请看马太福音的25章。 Y desde el aspecto del final de esto, veamos 请看马太福音25章 Mateo capítulo 25, 46节、 versículo 46. 46节。 Versículo 46. 这些人要往永刑里去，那些义人要往永生里去。好，当末日审判之后，人的灵魂的结局只有2个。 Luego del juicio del final de los tiempos, habrá solo dos consecuencias. 不是得救往永生里去，那就是灭亡往永刑里走啊。 Uno tendrá castigo eterno y otro tendrá vida eterna. 一个是好得无比，另外一个是痛苦啊，极其痛苦。 Uno es incomparablemente bueno y el otro extremadamente doloroso. 而更重要的是，这将成为永远的定局啊，不能改变。 Y lo más importante es que este es el final, la conclusión de todo. Nunca más se cambiará. 而怎么样来决定呢？就端看这个人信或不信呢、到底他信不信从这永远的福音呢、 ¿Y cómo se determina? Mediante la fe del que cree o no. 他是要强调这个福音的绝对性，还有它的重要性。
si cree en este evangelio eterno o no, y aquí enfatiza el carácter absoluto y su importancia. 盼望我们在末日之前，务必要赶紧抓住这个最后的机会啊！ Espero que todos podamos aferrarnos a esta oportunidad antes del juicio. 要努力去传扬永远的福音啊！ Hay que forzarnos a evangelizar, proclamar este evangelio eterno. 那这就是为什么飞行天使飞在空中传永远的福音最主要的理由。 Y esta es la razón principal de por qué estos ángeles vuelan en el cielo y proclaman el evangelio eterno. 不只是要传给住在地上所有不认识真神或者抵挡真神的世人哦， No solo para predicarlo a los moradores de la tierra, los que no conocen a Dios o los que obstaculizan a Dios. 同时也要提醒主耶稣从各族、各国、各方、各民选召来的所有的圣徒，包括你和我。 Sino también para alentarnos que también incluye a todos, que son todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que han sido escogidos por Dios. 于是接下来三位天使就从这个基点大声的宣告这个永远福音的内容大纲。 Y así estos ángeles proclaman a gran voz este contenido principal del Evangelio eterno. 分别用3个主轴来呈现。 Y los presentan con 3 ejes principales. 第一位天使，请看启示录14章的第7节。 El primer ángel, respecto a él, veamos versículo 7 del capítulo 14. 启示录14章的第7节， Apocalipsis capítulo 14, versículo 第一位 7. 天使大声说：“应当敬畏神，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”请念。 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 第一个主轴是宣告得救的信仰， El primer eje del mensaje es el evangelio de salvación, 讲人跟神之间的关系， y habla de la relación entre Dios y los hombres. 这是决定人的灵魂将来得救或者灭亡最重要的根基呀、 Y este es el sustento, esta es la base de la salvación. 告诉我们，信仰绝对不是生活的附属品，更不是一种精神的寄托。 Y nos dice que la fe no es un accesorio en esta vida y menos un sustento, un apoyo psicológico, 它是每一个被神所造的人当尽的本分。 sino que es el deber que toda persona creada por Dios debe tener. 本分不尽，就是犯了悖逆神的大罪，将来一定会受审判的。 Y el que no cumple con este deber es rebelde a Dios y en el juicio, y en el futuro será indagado por Dios. 那么，到底要信哪一位神才是真的呢？ Pero ¿a qué Dios vamos a creer como verdadero? 真神至少有3个特质。 El Dios verdadero tiene 3 características. 第一个，他是创造的主； Primero, que es el Señor creador. 第二个，他是生命的主； Segundo, que es el Señor de la vida. 第三个，他是审判的主。 Tercero, es el Señor del juicio. 那这种真神只有一位啊，就是耶稣基督。 Y un Dios verdadero hay uno solo así, que es el Señor Jesucristo. 虽然他为了救赎我们，曾经道成肉身来到这个世界， A pesar de que para salvarnos el Verbo se hizo carne y vino a este mundo. 但他原本就是这位真神，是神本体的真相。 Pero es el Dios mismo y su verdadera imagen. 那问题是如何来信靠他呢？ Pero ¿cómo podemos confiar en Él? 有3个步骤。 Hay 3 pasos. 第一个要敬拜他， Primero, papá. adorarle, 包括悔改、相信、受洗、得圣灵。 que incluye arrepentirse, creer, ser bautizado, obtener Espíritu Santo. 然后进入他的身体，就是教会，要过着信仰的崇拜生活。 Luego ingresar en su cuerpo, que es la iglesia, y pasar una vida de creencia y de adoración. 那再过来要敬畏他， Segundo, hay que temerle. 包括遵守他的教训，尤其是神的诫命啊。 Incluye guardar sus enseñanzas y más aún sus mandamientos. 还有耶稣的真道，特别是内心的灵修。
Y todo, incluye también la verdad del Señor Jesús, que es el cultivo espiritual interno. 要尽心、尽性、尽意爱主你的神， Hay que amarlo con todo corazón, con todo ser y mente. 也要爱人如己，彼此相爱啊。 También que amar al prójimo como a sí mismo, amarse mutuamente. 那第三个要荣耀他， Y tercero, hay que darle gloria, glorificarlo. 怎么荣耀他？ ¿Cómo glorificarlo? 除了要做世上的盐、做世上的光以外啊， Además de ser la sal la sal y la luz de este mundo, 还要舍己耶， hay que también sacrificarse. 要天天背起自己的十字架来跟从主到底， Hay que llevar la cruz todos los días para seguir a Dios hasta el fin. 要为主而活，为主受苦，甚至为主受死。 Hay que vivir por el Señor, sufrir por el Señor, incluso morir por el Señor. 那把这些加起来，信仰才算完全呢、 Si sumamos todo esto, entonces esta creencia será completa. 啊，这种人才能够非常有把握的得救进天国。 Solo una persona así tendrá la seguridad de ser salvado. 因此，今天在末日之前，不管是人或者是信徒，请问第一要紧的是什么？ Así hoy, en los posteriores días, no importa si es una persona de este mundo, sea creyente o no, ¿qué es lo primero de importante? 就是一定要检视自己跟神的关系，不是附属品啊。 Lo primero es reflexionar sobre la relación que tiene uno con Dios y no tomar la fe como un accesorio. 今天我们在神的面前，我的信仰是对吗？ Hoy frente a Dios, ¿mi fe es correcta? 是完全的吗？ ¿Es completa? 我能够真的安然见主吗？ ¿Puedo enfrentarme y ver a Dios en paz? 请别忘了，主施行审判的时候已经到了， No nos olvidemos que el día del juicio ha llegado. 已经没有很多时间了。 Ya no queda mucho tiempo. 这是第一位天使飞在空中传永远福音的第一个重要信息。 Este es el primer mensaje de los ángeles voladores, del primer ángel. 好，第二位天使，请看启示录14章的第8节。 Con respecto al mensaje del segundo ángel, lo vemos en el versículo 8 del capítulo 14 de Apocalipsis. 请看启示录14章的第8节。 Veamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. 第二位天使接着说：“叫万民喝邪淫大怒之酒的巴比伦大城倾倒了，倾倒了。”请念。 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. 第二个主轴是宣告大巴比伦倾倒了。 El segundo eje del mensaje es que ha caído Babilonia. 在讲人跟世界的关系啊， Eso se refiere a la relación de los hombres con el mundo. 那这是决定人的灵魂将来是得救还是灭亡最重要的关键哦。 Y esta es la clave que determina si el espíritu de una persona será salva o no en el futuro. 告诉我们，信仰绝对不是只在今生有指望哦。 Y nos enseña que la fe no es solamente tener esperanzas en este mundo, en esta 信仰 vida, 更不是追求肉体的富足哦。 y menos aún buscar la abundancia en lo carnal. 这是每一个被神所造的人应该要有的认知哦。 Este es el conocimiento que debe tener cada uno que conoce a Dios. 如果认知错误，那就是给魔鬼留地步，给罪恶留地步。 Si el conocimiento es incorrecto, entonces está dando espacio al demonio y a la maldad. 将来只有跟这个世界一起灭亡， Entonces en el futuro será destruido con este mundo. 尤其是在末日之前，一定要特别的谨慎。 Y especialmente hay que tener más cuidado antes del día final. 因此，第二位天使所传的纲要非常的简单简洁啊， Así, el mensaje de este segundo ángel es muy simple. 只有2个认知性的警告。 Solo hay dos advertencias en cuanto a lo conocimiento. 虽然很简短，可是非常重要啊， A pesar de que es corto, pero es muy importante. 因为这是一种价值观念的改变啊。 Y además porque es un cambio en cuanto a la escala de valores. 第一个，巴比伦大城倾倒了。 Primero, entonces, que ha caído Babilonia.
请看启示录17章， Veamos Apocalipsis capítulo 17. 请看启示录17章 Apocalipsis capítulo 17, 第1节， versículo 1. 第1节。 1. 拿着7碗的7位天使中，有一位前来对我说：“你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所受的刑罚指给你看。”再请看第4节， Ahora versículo 4. 那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠做装饰，手里拿着金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。请看15节， Ahora versículo 15. 第15节。 15. 天使又对我说：“你所看见那个淫妇种在众水，就是多民、多人、多国、多方。”再请看18节， Versículo 18 ahora. 你所看见的那女人，就是管辖地上众王的大臣。再请看18章 Ahora capítulo 18, 第2节， versículo 2. 18章第2节。 18, versículo 2. 他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。”第3节， 3. 因为列国都被他邪淫大怒的酒倾倒了，地上的君王与他行淫，地上的客商因他奢华太过就发了财。再看第8节， 8. 第8节。 Versículo 8. 所以在1天之内，他的灾殃要一起来到，就是死亡、悲哀、饥荒，他又要被火烧尽了，因为审判他的主神大有能力。再请看第10节， Ahora versículo 10. 因怕他的痛苦，就远远地站着说：“哀哉，哀哉！巴比伦大城，坚固的城啊！一时之间，你的刑罚就来到了。”再请看19节， Ahora 19, 19节。 versículo 19. 他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说：“哀哉，哀哉！这大城啊！凡有船在海中的，都因他的珍宝成了富足。他在一时之间就成了荒场。”20节。 20. 天哪！众圣徒、众使徒、众先知啊，你们都要因他欢喜，因为神已经在他身上伸了你们的冤。21节。 21. 有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里，说：“巴比伦大城也必这样猛烈地被扔下去，绝不能再见了。”有关巴比伦倾倒的预言，在启示录17章、18章有非常详细的描述。 Con respecto a la caída de Babilonia, el capítulo 17 y 18 se detallan como aquí. 大巴比伦就是坐在众水上面的那个大淫妇， La gran Babilonia es la gran ramera que está sobre las muchas aguas. 众水就是多民、多人、多国、多方啊，全世界啊。 Las muchas aguas se refiere a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. 它的特征外表富足高贵，里面却是淫乱可憎。 En apariencia es honorable y rica, sin embargo en su interior está llena de abominación y fornicación. 因而列国都被他邪淫大怒的酒倾倒了。 Y todas las naciones han sido engañadas por su vino. 君王都跟他行淫，客商都因他发财。 Los reyes fornicaron con él y los mercaderes hicieron negocio y se enriquecieron por ella. 那怎么发财？ ¿Cómo se enriquecieron? 就是靠他奢华来经商买卖啊。 Haciendo negocio con el despilfarro de sus lujos. 结果没有想到，在末日之前，他却在一时之间1天之内倾倒。 Sin embargo, impensadamente, en un instante, un solo día, ha caído. 被火烧尽，成为荒场。 Ha sido consumida por el fuego y convertido en una tierra desolada. 而且绝对不能再看到， Y 绝不能再看见了。 nunca más será vista. 那你说，靠他的当然必跟他同归于尽啊，一样。 Claro, los que confiaron en ella también perecerán juntos a ella. 第二个，因此人只有从那个城里面出来才能得救。 Segundo, por esta razón, solo que aquel que se aparta de esta ciudad puede ser salvado. 在里面一定死掉。
Si permanece dentro de la ciudad, morirá. 请看启示录17章 Veamos Apocalipsis capítulo 17, 第6节。 versículo 6. 启示录17章的第6节， Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. 我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣做见证之人的血，我看见她就大大的稀奇。再请看18章 Ahora capítulo 18, 第4节， versículo 4. 18章的第4节。 Capítulo 18, 我 versículo 又听 4. 见从天上有声音说：“我的民啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。”第5节， 5. 因他的罪恶滔天，他的不义神已经想起来了。啊，虽然万民都喝他邪淫大怒的酒啊，拜倒在他的石榴裙下了。 A pesar de que todos los pueblos han caído en su vino de fornicación y de ira, 但是想要得救的人却绝对不可以， pero todo aquel que quiera ser salvo no puede hacer lo mismo, 一定要反向奔跑，跳脱他的迷惑跟辖制。 sino que tiene que correr hacia la dirección contraria para escapar de su engaño y su dominio. 那其中特别是圣徒哦，还有为耶稣做见证的人哦，就是做圣工的传道哦， Especialmente, 小心自己的血会不知不觉被他喝醉，被他吸光。 especialmente los santos y los que dan testimonio del Señor Jesús. Hay que tener cuidado de la sangre de uno mismo para que no se embriague y sea bebido por ella. 千万不要以为他看起来不是兽啊，他没有亵渎神的名号。 No hay que menospreciar su apariencia, ya que no aparenta el nombre blasfemo de la bestia. 其实他同样非常可憎，而且非常可怕。 Porque en realidad es muy abominable y muy temible. 这是第2位天使飞在空中传永远福音的第2个非常重要的信息。 Este es el segundo mensaje muy importante de este segundo ángel que vuela en los cielos. 第3位天使，请看启示录14章的第9节。 El tercer ángel. Veamos entonces Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. 请看启示录14章9节。 Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. 第9节，第3位天使紧接着前2位又大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或手上受了印记。”第10节， 10. 这人也必喝神大怒的酒，此酒真在神愤怒的杯中，纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。11节， 11. 他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像、受他名的之印记的，昼夜不得安宁。请念。 10. 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en su cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. 第3个主轴是宣告信仰的逼迫。 El tercer mensaje es sobre la persecución en la creencia. 在讲人跟兽之间的关系， Habla de la relación entre los hombres y la bestia. 这是决定人的灵魂将来要得救或者灭亡最严峻的挑战啊！ Esta batalla determina si uno será salvo o será condenado. 提醒我们要进天国，必须经历很多的艰难。 Nos enseña que para entrar al reino celestial vamos a pasar por muchas aflicciones. 我们的信仰绝对不是在进大门，在走宽路啊！ Que nuestra creencia no es pasar por una puerta grande o un camino ancho. 它是每一个想要得救的人必须经历的试炼呢、Son todas todas las pruebas que debe pasar uno para completar con la salvación. 唯有通过这个试验，才能够得到称赞、荣耀和尊贵。
Solo mediante superación de estas pruebas podrá obtener alabanza, gloria y honor. 难怪第三位天使在这里所传的纲要特别具体啊。 Así, el mensaje del tercer ángel es particularmente específico. 希望所有的人都能够很清楚的看到。 Desea que todas las personas lo puedan ver claramente. 只不过在启示录17章、18章里面，对这只兽并没有详细的记载。 Sin embargo, no hay una descripción detallada respecto de la bestia en Apocalipsis. 我们看启示录17章第3节， Veamos Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. 请看启示录17章的第3节。 Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. 我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上，那兽有7头10角，遍体有亵渎的名号。再请看16节。 Ahora el versículo 16. 16节， 16. 你所看见的那10角与兽，必恨这淫妇，使他冷落赤身，又要吃他的肉，用火将他烧尽。17节， 17. 因为神使诸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的国给那兽，只等到神的话都应验了。在这里只简要的告诉我们大淫妇跟这只兽的关系，还有结局。 Aquí resume la relación entre la mujer y la bestia y el final. 同时强调这一只兽是7头10角，遍体有亵渎神的名号，就是敌基督的。 También enfatiza que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos y obstaculiza, se revela a Dios. 那至于他怎么样逼迫圣徒，那就必须要看启示录13章。 ¿Y cómo va a perseguir esta bestia a los santos? Tendremos que ver el capítulo 13 de Apocalipsis. 所以在这里只总结性的提出2点的预告。 Así que en el mensaje del ángel solo, en forma abreviada, da 2 advertencias. 第一个预告，他会强迫万民拜兽跟兽像哦。 Primero, que hará que las naciones adoren a la bestia y su imagen, 包括圣徒在内哦。 incluyendo a los santos. 第二个预告，他会要求万民的额上、手上必须受兽的印记。 Segundo, que pedirá que todas las personas tengan la marca de la bestia en su frente o en su mano. 否则就不能做买卖哦。 De lo contrario, no podrán comercializar. 意思就是你想买东西都买不到， Quiere decir que aunque quieras comprar, no lo podrás hacer, si 包 no 括 tiene la 圣 marca, 徒在内哦。 incluyendo a los santos. 那当然，凡是不听从他的，全部要被杀害。 Y claro, aquel que no escucha a la bestia será muerto. 哇，这种逼迫相当大哦。 Esta persecución es muy grande. 但是这种罪行也相当重。 Y este juicio también, esta penitencia también es muy grande. 所以末日一到，他和随从他、拜他、受他印记的人都必喝神大怒、存一不杂、毫无怜悯的审判跟刑罚。 Así que el que peque de esta manera será junto a la bestia enjuiciado y sufrirá las consecuencias sin misericordia. 他们将要在圣天使和羔羊的面前，在火与硫磺之中受痛苦。 Sufrirán del fuego y del azufre frente a los santos ángeles y el cordero. 那受痛苦的烟要往上冒，直到永永远远不会停。 Y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos sin fin. 说明这种人的结局更可怕。 Lo que nos dice que el final de estas personas es más temible aún. 因此，末日之前，我们所有的人都务必要把这件事放在自己的心里面哦。 Así que antes del día del juicio final, tenemos que tener este mensaje en claro en nuestro corazón. 哎，不要一天一天又在过日子，好像什么事都不会发生。 No pasemos y vivamos los días uno tras otro como si nada pase. 一定要做好心理准备。 Tenemos que tener preparado nuestro corazón. 第一个，这个局数将很快来到。 Primero, este final llegará pronto.
神的话句句应验，绝不拖延。 Todas las palabras de Dios se manifiestan, se cumplen y no se 第二个， no 到 son- 时候我要怎么选择？ no son tardos en llegar. Segundo, cuando llegue la gran persecución, ¿qué elección voy a hacer? 我是要贪生怕死来拜寿吗？ ¿Tendré miedo de morir y adoraré a la bestia? 还是要忍受逼迫来拜神呢？ ¿O soportaré la persecución y adoraré a Dios? 这将是最后最严峻的考验哦。 Esta es la prueba final más profunda e importante. 是最大最彻底的试炼哦。 Es el desafío final más difícil. 那问题是，以我现在的信仰状况，到那个时候，我真的能靠主至死忠心吗？ La pregunta es, con mi situación actual de mi fe, ¿podré confiar en el Señor para vencer y morir con fidelidad? 这是第三位天使飞在空中传永远福音第三个非常重要的信息。 Este es el tercer mensaje muy importante de este tercer ángel que vuela en el cielo proclamando el Evangelio eterno. 好，最后请看提摩太前书， Por último, veamos primero a Timoteo. 最后请看提摩太前书的第4章。 Primero a Timoteo, capítulo 4, 15节跟16节， versículo 15 y 16. 提摩太前书4章15节、16节， Primero a Timoteo, capítulo 4, versículo 15 y 16. 这些事你要殷勤去做，并要在此专心，使众人看出你的长进来。16节， 16. 你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心，因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。请念。 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persigue en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 是的，今天我们每一位都是神属天的天使，都应该做飞行的天使。 Hoy en día todos somos los ángeles voladores del Señor. 我们都应该努力积极地运用各种资讯管道，将末世永远的福音传给所有不认识真神或抵挡真神的世人。 Debemos esforzarnos activamente utilizando distintos canales de información para proclamar el Evangelio eterno para todo aquel que no conoce al Dios verdadero o que incluso obstaculizan al Señor. 同时提醒主从各国、各族、各方各民所选召来的所有的圣徒， Y también exhortar a todos los santos que vienen de todas las naciones, pueblos, lenguas. 只是我们不可以单单宣告得救的信仰哦， Y no solamente proclamando el Evangelio de salvación, 我们更要宣告大巴比伦的倾倒， sino que también de la caída de Babilonia. 尤其要宣告末日信仰的大逼迫。 También el mensaje de la persecución en el final de los tiempos. 这三个主轴，我们必须要齐头并进， Estos tres ejes, estos tres temas deben ir de la mano, 因为时候不多了， porque no hay mucho tiempo. 审判已经到了。 El juicio está那么 llegando. 除了这个之外，当我们飞在空中大声宣告的同时，请别忘了最先听到的永远是自己。 Además, cuando volemos en el aire y declaremos a gran voz sobre este evangelio, no nos olvidemos de nosotros mismos. 所以我们一定要从自己先做起， Siempre debemos empezar por uno mismo. 先用这三个福音的主轴，殷勤专心的灵修自己，攻克己身。 Tenemos que utilizar estos tres ejes y temas para cultivo espiritual de nosotros mismos de forma atenta y diligente. 使众人看出我们在信仰上确实有长进了，不要老看都是你跟我差不多。 Para que los demás puedan ver que hemos crecido espiritualmente. 不仅能谨慎自己跟自己的教训， Y no solo ser cauteloso con uno mismo, sino también con las enseñanzas impartidas. 而且在这些事上凭着信心要持之以恒，要坚持到底。
Y debemos que mediante la fe soportar y perseverar con la fe hasta el final. 这样相信我们不但能救自己，又能救那些听我们的人。 De esta manera creemos que no solamente podremos salvarnos a nosotros mismos, también a aquel que nos escucha. 否则很可能我们会像保罗所说的：“我传福音给别人，自己反被弃绝了。” Para que no sea como dijo Pablo, que no sea que después de haber predicado a otros yo mismo sea quien quede descalificado. 请问这不是天底下最大的悲哀吗？ Este no sería el mayor pesar del mundo. 好，唱诗 Cantemos. 441首。